El día de hoy estamos muy contentos de recibir a cada uno de ustedes. Y vamos a continuar nuestro estudio del Santo Evangelio según San Lucas. Si se dieron cuenta, la semana anterior dejamos un versículo pendiente. Bueno, tal vez ustedes no saben, ¿verdad? No tienen el programa, pero tenemos un versículo interesante, especial, en el cual vamos a enfocarnos el día de hoy. Estamos en Lucas capítulo 16, versículo 18. El Señor nos dice en su palabra lo siguiente: todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. La semana pasada platicábamos respecto de que nuestro Señor Jesús estaba platicando con sus discípulos y también con los escribas y los fariseos. Y en aquella ocasión les llama la atención a los fariseos. ¿Por qué? Porque unos cuantos versículos atrás veíamos el amor de los fariseos hacia el dinero. ¿Sí? Recordamos, eso lo vimos la semana pasada. Pero otra cosa que sucedía, no solamente en el pueblo de Israel, sino también en los líderes, cosa que no debería suceder en aquel tiempo y hoy tampoco debe suceder, es el divorcio. Lamentablemente, tristemente, no solamente en la Grey, no solamente en la congregación, sino desafortunadamente y lamentablemente también en el liderazgo de muchas iglesias hay divorcios. Eso es algo que Dios no acepta, que nunca ha aceptado. El Señor nuestro Dios conoce el corazón, y en este caso Jesús conoce el corazón de los fariseos, pero también conoce nuestros corazones. Esta única frase, este único versículo que está en medio de una plática que hace que los fariseos seguramente se molesten y que las tripas se les refuercen cuando Jesucristo está hablando del amor que ellos tienen al dinero, por encima del amor que tienen a Dios y que deben tener a Dios. Muy posiblemente más de una persona de las que estaban ahí reunidas, y no solamente congregantes comunes, sino líderes del pueblo de Israel, espirituales, tenían esto. Tenían esta situación de divorciarse. Vamos a sustentar un poquito más, ampliar un poquito más esta situación de la cual habla nuestro Señor. Les voy a pedir de favor que vayan a Mateo capítulo 19 y vamos a leer los versículos del 1 al 11, por favor. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? No ha leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinado que son, respondió Jesús. Pero no fue así. Desde el principio les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo.
Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y otros no se han dicho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Al día de hoy es bien importante entender este asunto respecto del divorcio, ya que como cristianos algunas veces se nos presenta esta pregunta, esta situación, alguien viene y nos pregunta, oye, ¿qué pasa? ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Es muy delicado contestar a la ligera, sin antes no conocer cuál es la situación particular, personal del caso. Cada caso es diferente, cada situación es diferente. No podemos juzgar de la misma manera cada situación. De tal manera que cuando se nos llega a preguntar qué hacer en este caso, tenemos que meditar, contestar con seriedad y conocer cuál es la situación. No contestar así a la ligera. En un momento nos vamos a apoyar de algunos otros pasajes de la Escritura, pero antes vamos a ver este asunto del quedarse así soltero. En los versículos 11 y 12 se nos habla respecto de un eunuco. Tanto la palabra hebrea como la palabra griega, en el hebreo, perdón, es sais, y en el griego es eunucos, se aplican en un sentido literal a un varón castrado. Eso es un eunuco. Literalmente eso es un eunuco. No obstante, en las cortes reales, a los hombres llamados eunucos se les asignaban labores o trabajos principalmente de guardianes, de siervos, de la reina, del harem o de las mujeres de los reyes. Estamos hablando de cómo se usaba en la antigüedad la palabra eunuco o qué era un eunuco. Estas referencias a eunucos los encontramos, por ejemplo, en el libro de Esther, en el capítulo 2, 12. Y debido a la proximidad que los eunucos tenían precisamente con la reina o con las mujeres de los reyes de aquel tiempo, era importante para el rey que el varón no tuviera ningún tipo de situación sexual pues con la reina. O sea, imagínate poner a un varón para que atienda a la reina en el momento que la reina diga, ay, quiero que me echen aire, pues para que el eunuco viniera y le echara aire con su y no le soplara la oreja, al eunuco se le castraba, ¿cierto? Entonces, estos eunucos no necesariamente y no siempre eran varones castrados, no siempre, y no necesariamente, la mayoría sí, no todos. Pero aquí es importante entender el término eunuco en un sentido amplio. En un sentido amplio no solamente es un varón castrado, sino un varón que es un oficial de un alto rango en una corte real. ¿Sí? Ese es un sentido amplio de la palabra eunuco. Es importante saber que no todos aceptan la verdad de Dios, la voluntad de Dios respecto del matrimonio. De la misma manera que las personas no aceptan muchas otras cosas respecto de Dios y respecto de su palabra. Muchas veces las personas quieren aceptar la verdad de Dios, la palabra de Dios de una manera parcial. Ok, creo en Dios, esto me gusta, esto lo tomo, esto no me gusta, esto me incomoda, esto como que me cae gordo, esto mejor ni le hago caso, me hago de la vista gorda, ¿no? Entonces de pronto muchas personas cuando llegan al cristianismo toman la parte de la palabra que les gusta, que quieren o que según ellos les conviene. En realidad no les conviene, pero ellos piensan que les conviene. Aquí es importante saber, entender que muchas veces las tinieblas que hay en la persona no le dejan ver la verdad de Dios, no le dejan ver la palabra de Dios de una manera clara, correcta. Antes de adelantar a la parte del matrimonio, quiero que es importante que quede clara esta parte. Vienen
a Jesús hablando respecto del divorcio, y en la respuesta de Jesús hay una cosa interesante. Nos habla aquí nuestro Señor Jesús respecto de los eunucos y nos dice, hay personas, no todas las personas pueden comprender el asunto de qué, el asunto de casarse o no casarse. Estoy aquí en el versículo 10. Los discípulos dicen, oye, si la situación es así de complicada, entonces mejor no me caso. Había ya en aquel tiempo una gran facilidad respecto de qué, de casarse. Me caso, la mujer no me gusta cómo tiene sexo, no me gusta cómo cocina los frijoles, no me gusta cómo hace el cabrito, me busco otra, esta ya no me gustó, esta ya no me atrajo, me busco otra. Esta segunda ya no me gustó, porque tampoco cocina los frijoles charros, me busco otra, ¿no? Entonces eso ya de pronto se vuelve una tendencia de, no me gusta, me busco otra. Y como esto ya se había arraigado en la cultura del pueblo de Israel, no solamente del pueblo, sino de los líderes, muchas veces, ¿por qué las personas toman con gran facilidad al hacer o no hacer cierta cosa? Lo mismo que pasa en nuestra casa. De pronto, ¿por qué muchos niños dicen groserías? Porque a veces dicen la grosería y el niño luego le dice, dilo otra vez, ese es mi hijo, ¿no? Y ya se siente muy orgulloso de que el niño ya dijo una grosería. A ver, dile. Y el niño, el hombre, varón, se siente muy acá porque su muchachito, que ni siquiera se puede limpiar ni siquiera la nariz, ya puede decir 2 o 3 peladeces. Y el varón se siente la gran cosa. ¿Por qué el niño dice groserías? Hay una probabilidad de más del 90% que es porque sus padres las dicen. No digo que solo por eso, porque también el niño está expuesto en el kinder, etc. Pero estoy hablando de un niño. Los niños la mayor parte del tiempo la pasan en casa, la pasan con sus padres. Si un niño dice groserías, es porque sus padres dicen groserías. Si el pueblo de Israel era, en cuestión de los varones, infieles a sus mujeres, muy probablemente venía desde los líderes. Si los líderes practican eso, es muy fácil que el resto de la grey lo haga. Si el líder lo hace, se puede, se vale, no hay problema. Lo hacemos. Entonces aquí, ¿por qué los discípulos hacen este comentario? Oye, pues la cosa se pone complicada, ¿no? No se vale entonces estar cambiando de esposa. Al día de hoy pasa lo mismo con los muchachitos que no se casan, ¿no? Están con una jovencita, 2, 3 meses, no me gustó, otra. No me gustó, otra. No me gustó, otra. Algo que yo les digo a esos jóvenes es, bueno, creo que no era parte del tema, pero vale la pena, lo voy a tocar rápidamente. Y lo tengo que estar tocando una y otra vez. Yo les pido que por favor nos apoyen respecto de la dirección que estamos tratando de infundir a sus jóvenes. Una de las cosas con las cuales les animamos, no sé si ya lo dije la semana pasada, pero si ya lo dije, pues lo voy a volver a decir. Les decimos a los jóvenes, por favor, el novio es para casarse, no para andarse besuqueando y para saber quién besa mejor, peor, a ver quién muerde o quién no muerde, a ver quién mete la lengua o no la mete. El novio no es para eso. Cuando una persona busca un novio es para casarse. En la mente debe estar no el tener sexo, no el conocer a muchas parejas para ver sexualmente quién me llena mis apetitos sexuales. La persona que yo pienso cuando soy un joven para mi novio o mi novia es para casarme. Ok, yo no pensaba así cuando tenía 17 años, es cierto, yo no conocía al Señor. Pero si tú sí estás sentado aquí, ya estás conociendo al Señor. Pretexto no tienes. Posiblemente tú cuando tenías 17, 18 no lo hiciste. Ok, no lo hiciste, pero ahora es otro. Si no lo hiciste en el pasado, no hay problema. Pero el día de hoy ya lo sabes. Y el día de hoy tu responsabilidad como padre
Es de animar a tus hijos de que no se anden besuqueando con una y con otra dos días y después decir, es que no me gustó cómo besó porque me babió, busco otra. Por favor, anima a tus muchachos, porque nosotros los animamos a que no hagan eso. Pero mucho del trabajo que nosotros podemos hacer aquí como liderazgo de la iglesia se echa totalmente a perder, porque es lo mismo que pasa en casa cuando el papá le dice al hijo no sales y la mamá le dice, bueno, sal. Se echa a perder, se echa a perder. A pesar de que nosotros vengamos aquí viernes, sábado a sábado y cada mes, o a veces hasta cada semana estemos fastidiando a sus muchachos, porque a veces les vuelve un fastidio, ¿no? Mira, cuidado con el sexo, cuidado con las caricias, y cuidado con los besos, y cuidado con novia tras novia. A pesar de que nosotros los animamos, si tú en la casa les das permiso, no sirve de nada. Se echa a perder todo eso. Es trabajo echado a perder. Entonces, nosotros les decimos a tus muchachos, si no es para casarte, no te metas. No andes mordiendo la manzana que es de otro. Porque así como a ti no te va a gustar comerte una manzana toda mordisqueada, un mango chupado, intenta eso. Chupa un mango y déjalo todo babeado y después dáselo a tu hijo o a tu hija a ver si se lo come. Y aunque sea de tu familia, muy probablemente no se lo va a comer. Muy probablemente no se lo va a comer, a menos de que se amen tanto. Entonces ya me dieron el tip, es que como aquí en la congregación nos amamos tanto, por eso nos pasamos el chavo. No, espérate, de esa manera que nos pasamos el mango chupado, ¿no? Cuidado. Cuidado. Nosotros como líderes en casa tenemos que decir no. Si tú lo haces, es sin mi permiso. Yo no te doy el permiso. Nuevamente, ¿qué es lo que hacen? Es que de todas maneras lo va a hacer, mejor le doy permiso. No. No. Es simplemente no. La palabra de Dios es muy clara y yo soy muy claro. Posiblemente hace 5, 10, 12, 15, 20 años no conocía al Señor. Hoy estoy conociendo y el Señor hoy me dijo que no, entonces ¿sabes qué? No. No lo había entendido, hoy lo entendí, es no. ¿Por qué los discípulos dicen, oye, entonces mejor no me caso si después no la voy a poder dejar? ¿Por qué en la mente del discípulo, recordemos que ya Jesús para este tiempo pasó más de 2 años con los discípulos. Después de estar todavía 2 años con Jesús, todavía de pronto en el cerebro les viene, oye, pues entonces mejor no me caso si después no la voy a poder dejar. ¿Por qué hay eso en la mente de los discípulos? Porque eso es algo que está arraigado en la sociedad, de la misma manera que hay un montón de porquerías arraigadas en la sociedad hoy. Y de pronto ya no solamente se vale dejar a uno, sino, pues ¿para qué lo dejo si puedo hablar con los 3, no? Cosas así y otras de las cuales ya no me voy a meter, estaban ya arraigadas en la mente de la sociedad de aquel tiempo y de hoy. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? No todos pueden comprender este asunto. Nosotros, ¿qué quisiéramos? Que todos los hermanos adultos, jóvenes y aún los niños entiendan. Desafortunadamente, no todos pueden comprender este asunto. Ay, qué bueno, van a decir, yo soy de los que no me entiendan, entonces lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué no lo entendí? No le juguemos al que no entendió. Sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Mi hermano, mi hermana, si Dios te ha dado la oportunidad de entender, de conocer, fíjate que esto también es un don de Dios. Hay personas que Dios permite que anden ahí de loquillos, porque tal vez Dios no les ha concedido el entender que eso no se tiene que hacer. Aunque probablemente, entonces aquí tenemos 3 tipos. El tipo al cual se le concedió entender y lo está haciendo. Al tipo al cual se le concedió entender, pero no lo hace.
lo entiende, lo sabe. A veces hasta se los dice a sus cuates y no lo hace. Y aquel al que definitivamente Dios no le concedió entenderlo, bueno. Entonces, es importante meditar, bueno, yo en cuál de los tres tipos estoy. Tipo, Dios me concedió entender, entiendo, lo hago. Tipo, Dios me concedió entender, pero soy un rebelde y me importa poco lo que diga Dios y no lo hago. O tipo, no entendí. ¿Mande? A lo mejor no entendió el chavo. No entendió. Ok, si Dios no le ha concedido entender qué es lo que hay que hacer, orar a Dios, Señor, por favor, concédele a esta persona que se le destape su cerebro para que entienda. Señor, está en rebeldía, por favor, que entienda. Señor, ya me diste la oportunidad de entender. Ayúdame a no ser rebelde contra ti y no pecar porque ya entendí. Pues algunos son eunucos porque nacieron eunucos. Hay personas que nacen sin la posibilidad de poderse reproducir. Dios así lo determinó. Dice Jesús, hay personas que nacen así. A pesar de que les hagan 20,000 operaciones, Dios determinó que fuera así. Hay personas que no tienen hijos. Yo tengo mínimamente a 2 primas y a una hermana que no tienen esa posibilidad. Oye, ¿qué voy a hacer? Bueno, Dios así lo determinó. Aunque está hablando de hombres, pero finalmente la posibilidad reproductora pues es tanto para varones como para mujeres. A otros los hicieron así los hombres. En el caso de aquel tiempo les comentaba, llegaban los hombres y decían, este muchacho se ve fuerte, atento, es listo, que atienda a mi esposa, pásale para acá. Para que la atiendas bien y no de más, para que no se te pase la mano y lo demás. Y a otros se han hecho así por causa de ¿qué? Del reino de Dios. Hay personas que han entendido, han querido, han decidido, yo no me voy a reproducir sexualmente, quiero dedicar mi vida y consagrarla a Dios. Está bien. Si Dios les concede eso, está bien. No vamos a criticar a las personas que deciden no casarse. No las vamos ni la debemos criticar si verdaderamente de toda su mente, de todo su corazón decidieron no casarse y dedicarse al Señor. Aleluya. Aleluya. Y dice el Señor, el que pueda aceptarlo, que lo acepte. No es de a fuerzas. Aquí no es de a fuerzas. Cuando lleguemos ahí a entregar cuentas, bueno, pues a ver qué cuentas entregamos. Tú aquí tienes la posibilidad de aceptar o no el mandamiento de Dios. Si tú lo aceptas, eso tiene bendición para ti. Si no lo aceptas, pues trae maldición. Esa ya es tu decisión. Tu decisión es aceptar la bendición, acéptala. Si tú decides no aceptarla, pues tienes maldición. Bueno, pues esa ya fue tu decisión. Y ya que hablamos respecto del quedarse solteros, regresemos a la parte del que habla nuestro Señor en la Escritura respecto del matrimonio. 1 Corintios capítulo 7, por favor. Paso ahora a los asuntos que plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales, pero en vista de tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro a no ser de común acuerdo, y no solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ok, entonces Pablo va aclarando algunas situaciones y algunos detalles al respecto. En aquel tiempo y aún ahora,
se vea la relación sexual como algo de mero y único placer sexual, así tal cual, como algo únicamente, meramente pasional y nada más. No hay sentimiento, no hay amor, no hay compromiso, no hay nada. Lo único que se quiere es sexo. A eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice es mejor no tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque de pronto las personas en Corinto, al igual que hoy en Iztapaluca, Estado de México, 2014, las personas quieren tener sexo por tener. Entonces, al primer muchacho que va pasando ahí o muchacha, sea peinado o despeinada, venga para acá y sexo, ¿no? Dice el Señor Jesús a través el Señor, nuestro Dios a través de Pablo, pero de veras que hay tanta inmoralidad ya, bueno, parece que estamos en 2014 en Iztapaluca, ¿verdad? Lo que pasaba en Corinto sigue pasando el día de hoy. Hay una cantidad impresionante de inmoralidad. Y dice nuestro Dios a través de Pablo, lo mejor es que cada persona, que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Es importante, versículo 3, que el hombre cumpla con su deber conyugal con la esposa y de la misma manera la esposa con el esposo. Algunas veces, de una manera no natural, las personas de pronto no tienen relaciones sexuales, a veces por meses. Sabemos de casos de que hasta por años. ¡Qué cosa tan terrible! ¡Qué cosa tan terrible! Y dice el Señor nuestro Dios, una vez que tú te casas con una mujer, no tienes derecho sobre tu cuerpo no es tuyo, es de tu esposa, y el cuerpo de tu esposa no es de ella, es tuyo, como varón. Olvídate de que este es mi cuerpo, no, este cuerpecito es de Laura, en mi caso. Y el de Laurita, pues, es mío, ¿no? Cosa bonita. Cada uno tenga la suya y ella ya tiene el suyo, ¿no? Y dice el Señor, no tengo derecho sobre mi propio cuerpo. Entonces, de pronto también hay cosas en las cuales sí es importante tomar en consideración al esposo. Oye, esposo, ¿y me puedo pintar el cabello de naranja? Bueno, y la pregunta, ¿qué no? El cabello también es parte del cuerpo y ese cuerpo no es de todo tu derecho, sino de tu esposo. ¿Le has preguntado a tu esposo, oye, esposito, ¿me puedo dejar el cabello un poquito más chino o un poquito menos chino? ¿O un poquito más pintado o un poquito más despintado? Le preguntas a tu esposo. Has de saber que en cosas a lo mejor parecen ridículas. Ahorita de pronto me pregunta que si me pide permiso oye, ¿y te parece bien si me corto el cabello? No, pues sí, córtatelo. No te lo cortes, déjatelo largo. Recientemente estaba muy molesta porque fue con una mujer, ahí vecina, ella normalmente no publica esas vanidades, pero publicó, me siento de enojada porque me cortaron mi cabello. Por mi gusto, ella se ha dejado el cabello cada vez más largo, porque a mí me gusta. Entonces, como ese cabello es mío, le digo, déjate crecer ese cabello porque es mío. Y ella con mucho deleite, con gusto, fíjate, con gusto, se lo deja crecer y cuando se lo cortan se molesta porque dice, bueno, si a mí mi esposo me dice que le gusto con el cabello largo, pues me lo dejo largo. Entonces le molesta que afecten el cuerpo que no es suyo, sino mío. Y entonces, qué importante es que cada cosita, oye, ¿sabes qué? Esposito, como que ya se te pasó un poquito las carnitas, ¿no? Como que hay como 20 kilos de carnitas ahí de más. Oye, bájale a las carnitas, ¿no? Dile a tu esposo, oye, esposito, ¿sabes qué? Viejo, levántate más temprano y salte a caminar a lo mejor unos 20 minutos dale vueltas a la manzana, pero no le des vueltas a la manzana de la mesa, sino aquí. Se vale, dile, oye, ya te estás poniendo, yo así no te conocí, entonces échale ganitas, ¿no? Porque mira, una cosa de las que me gustaban de tirar, tú le puedes decir lo que tú sabes que te gusta, dile, oye, eso, porque acuérdate que ese cuerpecito
es mío. Es importante que le dejes saber a tu esposo de una manera bonita, romántica, coqueta, así. Ahorita no dije nada que le faltara al respeto a mi esposa, ni a ustedes, de una manera bonita. Oye, esto, ¿no? Estos zapatitos se te ven bonitos, mira cositas, ¿no? Y dice, versículo 5, no se nieguen el uno al otro, a menos que sea que de acuerdo. Ay, es que me duele la cabeza, y me vuelve a doler, y me sigue doliendo. Ya llevas como un mes con dolor de cabeza. Bueno, esposo, pues tampoco no le hagas. Llévala al doctor, le duele la cabeza, a lo mejor padece de migrañas. O sea, tú vienes y le dices, oye, ¿sabes qué? Que el día de hoy me puse mi perfume que tanto te gusta, y la camisa que tanto te gusta, y el pantalón que tanto te gusta, y ya llevo un mes poniéndome el mismo pantalón y ya... ¿Qué pasó hoy? ¿Cómo es que sigue el dolor de cabeza? ¿Sabes qué? Me quito el pantalón después de un mes y vámonos al doctor. Bueno, ¿qué pasó? ¿Te duele la cabeza? Ay, a mí también. Ah, bueno, entonces vámonos a dormir. Ok, a los dos les duele la cabeza, está bien. Pero dice aquí solo por un tiempo. Ok, me duele la cabeza. A ver, chaparrita, vámonos a poner a orar. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? A mí te duele la cabeza, ponte a orar. Ay, ahorita no, porque estoy muy cansada. A ver, ven, vamos a orar para que Dios te dé descanso. Y mañana vemos qué pasa, ¿no? Porque ¿qué dice aquí? Ok, dices que no, ponte a orar. Ay, ahorita no. Pues yo no te veo orando. No te veo orando. Estás en todo menos... ¿No qué pasa, no? No estamos de acuerdo, problemas. ¿Por qué? Fíjate qué hermoso, dice, o estás orando o estás tomando lo que es tuyo, ¿no? Bueno, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy orando. Oye, pues ya tienes como 2 años. Yo no te veo que ores. No tarden en volver a unirse nuevamente. ¿Por qué? Porque pueden caer en la tentación de Satanás, alguno de los dos o los dos. Es importante no poner tentación. Acuérdate que si tienes tienda y no la atiendes, pues alguien viene y la atiende y se despacha y piensa que es de autoservicio. Y dices, no, espérate, esa tiendita no es de autoservicio, es mía. No me la atiendas. Yo la puedo atender. En alguno de los dos puede haber esa tentación. Si tú le dices al esposo, estoy cansado, después de 2 meses, pues va a buscarse alguna que esté muy descansada. Y por eso el Señor nos dice, ten cuidado. Ten cuidado porque puedes hacer que tu esposo o tu esposa caiga en tentación. Y no es toda la culpa del esposo, nada más el 90%. El otro día lo tuviste tú por tus cansancios o dolores de cabeza de 3 meses. El 90% lo tuvo el esposo, no dije la esposa, el esposo, que se aguante, ¿no? Pero el otro 10 lo pusiste tú. Pero resulta que ese 10 nada más es más ese 1 o 2%, es el cachito que le faltaba, era la gotita que le faltaba para que el vaso se derramara, porque su vaso ya lo tiene lleno. En la escritura también hablan de vaso, pero luego les digo. Bueno, sí les digo, dice, pero sus vasos son limpios. En la escritura también habla del vaso. El vaso ya. Oye, pues así como nos da hambre, pues nos da hambre. ¿Qué pasó? Oye, está bien que esté en ayuno, pero acuérdate que una persona que se la pasa en ayuno después de una cierta cantidad de tiempo se muere. En la escritura vemos perdón, a lo mejor no tiene que ver, estoy pasando de algo más espiritual, algo mucho menos. Moisés estuvo por 40 días en el desierto, pero no por 50. También el Señor Jesús estuvo por 40, pero no por 100. El cuerpo físico también tiene sus limitantes.
¿Qué decían respecto de los azotados? Dale 40 azotes menos uno, porque en el 40 hay capaz de que se nos muere. Ok, está bien, te dio dolor de cabeza 15 días, oye, pero que no te dé 16. Porque en el 16avo es a donde revienta la cuerda, ¿no? Pesado. ¿Por qué? Por falta de dominio propio. Por eso dije, no toda la culpa es de la señora. Porque el dominio propio es del varón o de la... Bueno, en mi caso yo estoy hablando del varón, porque ahora soy loco. El 90% es el dominio propio del varón y el otro 10% son los dolores de cabeza de la señora. Bueno, cada uno puso su parte. Pero debes entender, mi hermana, mi hermano, que vienes muy cansado, es que el tráfico, y insurgentes, y luego reforma, y las manifestaciones, y... Bueno, sí, yo entiendo que vienes cansado, que el tráfico, que te levantaste a las 6 de la mañana y que ya son las 12. Oye, pero toda la semana, un mes, ya llevas 2 meses. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tú debes entender que tu esposo o tu esposa no necesariamente tiene tanto dominio propio. A lo mejor el tanque de dominio propio nada más le aguanta para 10 días y al 11avo pues ya quiere que le echen su gasolina. ¿Y tú quieres que ande así? Tú traes un coche sin agua y sin aceite y te vas a ver que se te va a desvielar, pues también así es varón. Estás aceitada para que no se desvíe. ¿Por qué? Por falta de dominio propio, porque a lo mejor su tanque no aguanta tanto. Yo te digo, mira, ¿sabes qué, mi hermano Arturo? Hazme un favor, quiero que me ayudes a traer una cosa allá de Veracruz. Llena el tanque. Sí, lo llena. Pero pues con ese tanque no va a Veracruz. Se da 3 vueltas y regresa. Por ahí por Puebla, y si bien le va, ya se le acabó la gasolina. Y dices, bueno, ¿y ahora qué? El tanque ya no le dio para más. El dominio propio ya no le dio para más. Si tú sabes que, si tú sabes que tu esposo o tu esposa es inquietita, bueno, no te esperes 20 días. No te esperes un año. Oye, acuérdate cuando la conociste, ¿no? Acuérdate en el tiempo que era novio, si no te digo lo que sigue. Por falta de dominio propio, la tentación. Rápidamente, brevemente, mi cuerpo no es mío, es de mi esposa. Si no estoy con ella es porque los dos estamos de acuerdo en que no. Y si ella dice que no, pues es porque se va a poner ahora. Lo más pronto posible hay que decirle, bueno, ¿qué pasó? Cuidado, porque a mi esposa que no atiendo, alguien la puede querer atender. Y como ella necesita atención, pues a uno dice, bueno, pues sí. La tentación ahí está. Y si ella no tiene dominio propio, pues ya, nunca falta un roto para una necesidad. Cuidado. Y continúa en versículo 6 en adelante. Ahora bien, eso lo digo como una concesión y no como una orden. En realidad, preferiría que todos fueran como yo. No obstante, cada uno tiene de Dios su propio don. Este posee uno, aquel otro. A los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. Pero si no pueden dominarse, que se casen. Porque es preferible casarse que quemarse de pasión. A los casados les doy la siguiente orden. No yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Como les comentaba hace un ratito, este es un terreno en el cual debemos tener mucho cuidado. Vamos a poner un ejemplo, ese ejemplo. Una mujer ha sido lastimada emocionalmente, tal vez golpeada por su esposo brutalmente, y no una vez, sino tal vez más de una.
El esposo no cumple con sus deberes conyugales, sexuales, y tampoco le da dinero para su mantenimiento. Entonces la mujer, ¿qué hace? Decide dejar al varón, se divorcia, pasa un tiempo y se casa con otra persona, conoce de Cristo. Entonces, la persona llega a esta parte de la escritura que acabamos de leer. Y entonces viene una duda a su mente y a su corazón. Bueno, ¿qué debo hacer ahora que conocí del Señor? ¿Tengo que regresar a mi esposo? A ese esposo que físicamente me lastimaba, que me golpeaba, que no me daba para el gasto, ni tampoco me desgastaba. Porque ahora ya soy cristiana, entonces el Señor dice que me tengo que regresar con mi esposo. Cuidado, cuidado cuando tú aconsejes. Si tú no sabes qué es lo que pasó, cuidado con tus consejos. Vamos aquí a hacer una notita y vamos a subrayar un asunto. El Señor a través de Pablo nos dice que si la persona decide, por la razón que sea divorciarse, si la persona decide divorciarse, ¿qué es lo que dice aquí? Que no se vuelva a casar. No dice divórciate y cásate con el primero que pase. Dice, ¿te divorciaste? Ahora no te cases. No es divórciate y cásate. Divórciate y no te cases. Entonces tenemos a dos personas que se casaron y se separan. Cada uno pasa un tiempo y siguen solos. Siguen solos. ¿Entienden qué es lo que Dios quiere para sus vidas? ¿Se acercan a Dios? ¿Qué es lo que de eso se trata esta parte de la escritura? Ok, que se vuelvan a casar. Ya se divorciaron, los dos siguen solos, que se vuelvan a casar. Porque ellos han entendido la voluntad de Dios y han entendido el plan de Dios para sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que la persona debe hacer? Debe volverse a casar con su única y misma esposa. Ese es lo que se plantea aquí en la escritura. Pero el otro caso, el de nuestro ejemplo, de la mujer golpeada, que no conocía de Dios y ahora viene y ya conoce de Dios, la Biblia no le obliga a divorciarse de su segundo esposo para ahora ir a casarse con el primero. Eso no dice la Biblia eso. Cuidado. De pronto en algunos lugares se les dice, ya conociste de Dios, ahora bota y regrésate con el primero. Por favor, la Biblia no dice eso. Eso no dice, mucho cuidado. Vamos a volver a tomar este asunto. Aquí nos dice que la mujer no se separe, pero si se separa, que se reconcilie y que se vuelva a juntar. No es si ya, después de que la golpeó, la violó y casi matóla y se va con el otro, que no la viola ni la mata ni la golpea y conoce del Señor, pues bueno, pues vamos a regresar a este asunto. Versículo 12. A los demás les digo yo, no es mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente vivir con él, que no se divorcie de ella. Si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él es consciente en vivir con ella, que no se divorcie de él, porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa, y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que, de hecho, son santos. ¡Qué tremendo! En unos versículos más adelante, Pablo aclara este asunto. Algún hermano tiene una esposa que, aquí, cuidado, no es que se casaron, porque eso también abusaron. Es que yo conocía del Señor y me casé con una muchacha que no conocía. Cuidado, eso no se debe hacer. Si tú conoces del Señor, te debes casar con una persona que sí conoce del Señor. Porque si no, entonces, la verdad es que ni conocías, estabas ignorantita, igual que el muchacho o muchacha. No te debes casar con una persona que no conoce del Señor.
Ay, es que a mi tío Panchito lo hizo y le salió re bien, ahora toda la familia es creyente. No siempre pasa así. En la mayoría de los casos, el creyente se casa con un no creyente y el no creyente lo jala a las tinieblas. Y casos tenemos un montón, muchos muy conocidos, muchos muy cercanos. Le queremos jugar al malabarista cuando ni siquiera tenemos buena coordinación. Cuidado. Aquí está hablando de personas que se casaron, pasa un tiempo y alguno de los dos conoce del Señor. Ese es el tema y ese es el caso. La persona entonces dice, la persona creyente santifica a sus hijos, pero para que santifique a sus hijos, ¿qué tiene que hacer? Pues obviamente enseñarles del Señor, porque Dios no tiene nietos. Cuando la persona es creyente, enseña a sus hijos quién es Dios, cuál es la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Entonces los hijos se van santificando a través del papá o la mamá creyente. ¿Conociste al Señor? Mejor avanzamos porque eso lo dice la Escritura. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer, si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Fue llamado alguno estando ya circuncidado, que no disimule su condición. Fue llamado alguno sin estar circuncidado, que no se circuncide. Para nada puede estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandamientos de Dios. Nuevamente, no se trata entonces de buscarme un novio no cristiano para que se convierta a Dios. No, eso no dice el Señor. Dice, conociste al Señor en cierta condición. Si alguno de ustedes, por alguna cierta razón, tuvo antes de conocer al Señor una pareja, una esposa, se separó, por la razón que sea, pasaron 1, 2, 3, 5, 10, 15 años y conocieron del Señor. ¿Qué es lo que el Señor te dice? ¿Cómo conociste al Señor? ¿Cómo estaba tu vida sentimental, matrimonial, conyugal cuando conociste al Señor? ¿Cómo estabas? En el momento que conociste al Señor, tú estabas con tu segunda esposa, quédate con la segunda. Es que todavía no es mi esposa, cásate. ¿Cómo conociste al Señor? ¿Cuál es la condición en la cual conociste al Señor? Es que no es mi esposa, pero ya conocí al Señor. Bueno, si no es tu esposa, cásate. Porque ahora ya conoces. Antes no conocías, ok. Ahora ya conoces, cásate. Así como te conoció el Señor, más bien, así como tú lo conociste, porque Él ya te conocía desde que naciste. Así te debes mantener. No se trata de que, pues entonces ahora ya voto a esta o a este y me voy con el primero. No, cuidado, no lo hagas. Dicen por ahí, eso no es de Dios. Pero si tú ya conociste, entonces mucho cuidado con las cosas que andas haciendo. Tú ya conociste. Si por alguna razón te llegas a divorciar, ¿qué es lo que dice la Escritura que debes hacer? Quedarte así solito. ¿Tienes tantas ganas de casarte? Pues cásate otra vez con él mismo. Porque tú conociste al Señor así. Todo parte de cómo conocí yo al Señor. ¿Cómo estaba yo cuando conocí al Señor? ¿Cómo conocí al Señor? ¿En qué situación estaba? ¿Estaba yo con esa persona? Con esa me tengo que quedar. Porque yo conocí al Señor cuando estaba con esta persona. Ahí me quedo.
Versículo 20. Que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. La mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, aquella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa, y creo yo también tengo el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que dice el Señor? Para las viudas. Le doy muchas gracias a Dios, porque conozco algunas pocas mujeres que se han quedado viudas, aún algunas muy jóvenes, aquí en la iglesia hay 3, y que Dios ha puesto en su corazón, pues ya me quedé viuda, a ver ahí quién pasa y sobres. No. Algunas tienen 10, 12, 15, 20, 30 y 40 y tantos años, no sé cuántos, casi 50, ni cerca de 50, viudas, solas, sin buscar a nadie. ¡Qué bendición! Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Te quedaste viuda, quédate así. La cosa es, ¿tienes el don de continencia? Otra vez, no todos o todas han recibido ese don. ¿Qué dice el Señor? ¿No tienes el don de continencia? Cásate. Te quedaste viuda, pero no te puedes contener. Tal vez Dios te pueda proveer a alguien que apacigüe ese ánimo, ese gozo, ese deseo de compartir tu vida con alguien. Ora a Dios. Si en algún momento tal vez Dios sí decide, bueno, me quedé viuda o viudo. Señor, por favor, ayúdame, dame ese dominio propio. Pero Señor, si no se puede, provee a alguien, si es tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Ayúdame a hacerlo. Es importante regresar a donde empezamos. ¿En qué empezamos? En Lucas. Capítulo 16, versículo 18. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Eso yo no lo digo. Eso lo dice Jesús. Divorciada, divorciado es lo mismo, no es cuestión de sexo. No te debes casar con una persona divorciada, cometes adulterio. Porque la persona divorciada, según todos los pasajes que hemos visto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponerse en paz con Dios y volverse a casar con su mismo esposo o esposa. Eso es lo que debe hacer el divorciado. Se divorció, se separó, que ore a Dios, que busque la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estén casados, que estén juntos. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesús? En el principio no fue así. En el principio fue hecho un varón para una mujer. No hizo un hombre y un harén. Hizo uno y uno. Y dice así. Gracias, hermano. Solamente en caso de infidelidad. Versículo 8. No, pero 9. Excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otro, comete adulterio. Es decir, hubo infidelidad, mi esposo se fue con otra, yo no soy ya esclavo ni amarrado a esa persona. Esa persona fue infiel a mí. Esa persona fue la que rompió los votos, no yo. Él es el que estuvo mal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Ay! Al otro día me busco otro. No, tranquilo. Ponte a orar. Busca la dirección de Dios. Posiblemente el Señor te dé otra pareja. Posiblemente te quede un ojo asignado para servir a Dios.
Pero ahora si estás buscando a otra persona, después de que esa persona fue infiel, ¿qué es lo que tienes que hacer? No andar echando novio con 2 o con 3 o con 10. Ver a una persona ¿para qué? Para casarse, porque es exactamente igual que cuando estabas soltera. O te dedicas a Dios o te dedicas a tu marido, pero no andas besuqueando 20,000. En ese momento el Señor te ha dejado en una situación similar a la de un soltero, similar. Mejor dicho, como la de un viudo. Creo que sería mejor, porque bueno, pues ya virgencito no estás. Estás como un viudo. ¿Qué es lo que el Señor permite para las viudas o para los viudos? Si estás viudo te puedes volver a casar. ¿Por qué? Porque tu esposa ya se murió. Cuando el muchacho se fue de loco con otra o con otro, él ya está muerto. A lo mejor le das respiración para que se reavive el muerto. Bueno, a lo mejor Dios revive al muerto. Dios ha revivido a algunos muertos. Has de saber que algunos matrimonios han soportado la infidelidad, han perdonado de todo su corazón. Y no digo que con facilidad, porque eso no es fácil. Con mucha dificultad han perdonado y han dicho, ¡ay, Señor, por favor, ayúdame! Y han perdonado, han pasado por un proceso. Y no un proceso de que vengo, te doy una plática de 20 minutos y ya, no, un proceso largo, de meses, a veces hasta de años. Las personas buscan la voluntad de Dios y se vuelven a unir, aún después de una infidelidad. ¿Dios puede restaurar un matrimonio? Sí. Dios puede. Dios sana. Dios sana personas heridas. Dios revive muertos. Si esa persona posiblemente fue infiel, hay que hacer orar, Señor, por favor, ayúdame a perdonarlo. Señor, por favor, revive este muerto, porque para mí ya está muerto, porque se fue de locote con otra. En ese momento ya está muerto. Revívelo, por favor, Señor, ayúdame a buscar tu voluntad. Y posiblemente nos volvamos a unir. ¿Qué puede pasar? No lo sé, solamente Dios lo sabe. Hay que buscar a Dios, hay que buscar su voluntad, pero eso es lo que Dios nos manda. La palabra de Dios es muy clara. Es muy clara. Estás soltero, busca una persona solo para casarte. Estás casado, quédate con tu esposo. ¿Cuánto? De por vida, a menos de que te sea infiel. Si eres capaz de perdonarlo y Dios puede sanar tu corazón, que lo que tienes que es volverte a juntar con él. Si por alguna razón que no es infidelidad, sino por diferencia de carácter, no sé de dónde se les expresa babosada, pero perdón, esa cosa, esa idea. Luego mi señora me dice que no soy tan santo como ahora. Se divorciaron, fuimos a casar. Fue por infidelidad, está muerto. Igual que en una viuda te puedes volver a casar. Tampoco digas, ándale, y no le voy a dar por un mes para que el Satanás lo tiente, se vaya con otra y me divorcie. No, tranquilo. ¿Ya fue bien? Pues sí, chata, pero pues por 2 meses no le has dado el cuerpo que es de él. Cuidado. Cuidado. Tampoco le tiendas lazo, no le pongas trampa para, dale. Ya, aquí te estoy viendo, mira. Ya fuiste infiel, me divorcio. No, no es así. Vamos a orar. Yo sé que estabas muy a gusto conmigo compartiendo, pero vamos a orar. Amado Padre, te doy muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra y de reconocer cuál es la guía, qué es lo que tú nos pides respecto de nuestras vidas matrimoniales. Ayúdanos, por favor, Padre Santo, a cada uno de nosotros, varones y mujeres, cumplir con nuestras responsabilidades sexuales, cumplir con nuestras responsabilidades sentimentales, cumplir con nuestras responsabilidades físicas, materiales y económicas, con nuestros deberes en las casas, Señor. Te suplico, por favor, por cada uno de nosotros, para que nos ayudes a no ser piedra de tropiezo y no llevar a la tentación a nuestra pareja. Señor, ayúdenos, por favor, a mantenernos santos y ayudar a nuestra pareja a que también se mantenga santo. Señor Todopoderoso, ten misericordia de cada uno de los matrimonios de esta congregación. Por favor,
Guárdanos del mal, guárdanos de pecar contra ti y contra nuestra pareja. Ayúdanos, por favor, Señor, a mantenernos santos cada día de nuestras vidas, porque esa es tu voluntad, porque así tú nos creaste, varón y mujer, solo uno para cada uno, Señor. Por favor, ten misericordia de nosotros y también te suplicamos que nos ayudes a ser ejemplares para cada uno de los jóvenes y de los niños también de esta congregación y de los de afuera, Señor. Te suplico, Padre, que a los jóvenes les ayudes también a crecer con el conocimiento de ti y guiándoles para que hagan tu voluntad. Señor, te doy muchísimas gracias por tu palabra y te suplico que nos ayudes no solamente a escucharla el día de hoy, sino a aceptarla y a hacerla, Señor, porque esto es bueno, porque esto es agradable a ti y porque así debe de ser. Señor, en Cristo Jesús. Amén.